UAM Iztapalapa y es profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas desde el 2013, pero ahora es un orgullo para mí decirles que es el jefe del Departamento de Matemáticas de la UAM Coajimalpa. Sus áreas de intereses son teoría de gráficas y combinatoria, entre ellos árboles, encajes de gráficas en superficies, emparejamientos, gráficas de objetos y coloraciones. También le gusta trabajar en aplicaciones de la teoría de gráficas, modelos para representar la población, análisis del comportamiento de grupos pequeños, análisis de la importancia de elementos en una red. Y pues esta vez nos va a platicar el popular, el chismoso y el metiche. Adelante, bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí, soy egresado de la maestría y del doctorado de aquí de la UAM Iztapalapa, entonces regresar un poquito el día de hoy para acá me da mucho gusto ver tanta gente que conozco y que aprecio mucho. Bueno, la idea de esta charla es hablarles un poquito sobre una aplicación bien bonita que hay en la teoría de gráficas. Entonces, gracias en serio por estar aquí, espero que les guste. Si tienen alguna pregunta o algo, háganla saber, levantarse la mano y sin problemas la respondo si es que sé la respuesta. Y bueno, voy a hablar un poquito de teoría de gráficas, entonces uno podría decir eso, ¿qué es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha llevado un curso de teoría de gráficas? A ver, así como, alce la mano. Muy bien, nadie, qué bueno, porque entonces tiene mucho sentido la siguiente diapositiva. Una gráfica la vamos a pensar como dos conjuntos, ¿sí? Un conjunto B de vértices y un conjunto E que va a ser finito, no vacío, de parejas de vértices, ¿sí? Entonces, esto de acá sería una gráfica, teníamos nuestro primer conjunto B y nuestro conjunto E de parejas de vértices, ¿sí? Ahora, le llamamos gráfica porque usualmente a esta estructura matemática le asociamos un dibujito, ¿sí? Vamos a poner un puntito por cada elemento en B, ¿sí? Por cada vértice va a ser un puntito. Y las parejas de puntitos, es decir, estos de acá, los cuales llamamos aristas, van a ser una rayita entre esos puntos, ¿sí? Entonces, esta de aquí es justamente la gráfica que aparecía en la lámina anterior, ¿sí? Tenemos conjunto B1, B2, B3, B4, B5, que aquí están, B1, B2, B3, B4, B5, y luego tenemos la lista B1, B2, B2, B3, B3, B4, B4, B5, B5, B1. B1, B2, B2, B3, B3, B4, B4, B5, B5, B1, ¿sí? Ok, entonces realmente la teoría de gráficas ha tenido como un auge muy fuerte en los últimos 50 años, más o menos, en investigaciones matemáticas, y eso es por la cantidad de aplicaciones padrísimas que tiene y súper útiles. En particular, les voy a hablar de una que a mí me gusta mucho, que es una aplicación a las redes sociales, ¿sí? Entonces vamos a entender una red social o una red de comunicación, ¿sí? Donde, que va a ser una gráfica, pero ahora los vértices van a ser personas, ¿sí? Y entonces vamos a decir que hay una arista entre dos personas si entre ellos se llevan, si son amigos, si se comunican entre ellos, ¿sí? Entonces esto de aquí sería un ejemplo de una red social o una red de comunicación, ¿sí? De nuevo, los vértices son personas y las aristas es que son amigos. Entonces imagínense que ustedes imagínense que esto es como, no sé, en la prepa y ustedes llegan a esa escuela, ¿no? Se cambiaron en quinto a esa escuela y esa es la estructura que ya hay. Ya son los que se llevan y los que no se llevan, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué es lo que uno hace cuando llega a una nueva escuela? Pues tiene que buscar relacionarse, ¿no? En particular para que te pasen la tarea, ¿no? Para que te ayuden en el examen, para que si faltas te den los apuntes, ¿no? Eso en los casos mañosos, pero pues también para salir, a lo que sea. No voy a incitar al alcoholismo a nadie, pero sí es como... es
importante relacionarse, ¿no? Y los seres humanos somos seres sociales. Entonces, realmente es importante relacionarse. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿a quién le hablo? ¿No? ¿A quién me conviene hablarle? Realmente, pues, para que me entere de cómo está la situación, para que tenga más amigos. Realmente, pues, me interesa saber cuál es la persona con la que dices, a ese le tengo que hablar, ¿no? Y entonces, pues, esta pregunta es, bueno, pues, ¿cuál es la persona más importante? ¿Sí? ¿Cuál es la persona que realmente me conviene hablar? ¿Sí? Pero, pues, para cambiarle un poquito y no hacerlo tan formal, vamos a llamarle ¿cuál es la persona más chida? ¿Sí? Y entonces, más bien, lo que estamos buscando en términos de esta red es, bueno, ¿cuál es el vértice más chido? Acuérdense que los vértices representan personas. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el vértice más chido? Y les voy a hablar un poquito de los antecedentes de toda esta teoría. Es bastante bonita y a la vez es como muy interesante porque la gente que ha trabajado esto, o que empezó a trabajar esto, no son matemáticos. No, de hecho, no sabían muchas matemáticas. ¿Sí? Entonces, hay como muchas cosas que se han ido traduciendo a un lenguaje más matemático, pero realmente empiezan desde la sociología, que es justamente la rama que estudia este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, todo empieza un poquito antes, pero este punto me gusta como para partida de esta charla. Empieza con Alexander Babelas, ¿sí? En 1948 es de los primeros estudiosos como tal de las redes sociales, y él afirmaba que la estructura de comunicación afecta la capacidad para resolver los problemas, ¿sí? Y entonces hace un experimento padrísimo, ¿sí? Hacían grupos de 5 personas, agarraban 5 personas aleatoriamente en su universidad y tenían que encontrar el único símbolo común en un mazo con 5 cartas. Les daban 5 cartas, ¿sí? Cada una con un simbolito, y tenían que encontrar el único símbolo común. Cada una con 6 símbolos y tenían que encontrar el único símbolo en común en todas esas cartas, ¿no? En esos 30 símbolos. ¿Sí queda claro el experimento? Cada quien recibe 5 cartas, cada carta tiene 6 símbolos y en uno de esos aparece hay uno que está en común en todas las personas, ¿sí? Entonces cada miembro va a recibir una carta y tiene que inferir el símbolo en común comunicándose con los demás. Entonces claramente si todos estudiáramos aquí en bolita y pues se enseñan sus cartas y vemos cuál está, ¿sí? Pero justamente la parte bonita del experimento es que los participantes están en cabinas aisladas, ¿sí? Y entonces interactúan mediante tubos. Imagínense que estos tubos son como lo que queda del rollo de papel de baño, ¿no? Esos tubitos. Y entonces envían mensajes de papel desde su cabina a través de ese tubito para comunicarse, ¿sí? Y bueno, se les permitía tomar notas y cuando creen que ya saben cuál es el símbolo que está en común, aprietan el botón. Y entonces, en particular, estudió estas 2 estructuras de comunicación, ¿sí? Teníamos esta de aquí donde la persona en la cabina naranja se comunicaba con la azul y con la verde, ¿sí? Las aristas representan los tubitos que había entre las cabinas aisladas. Y entonces él estudia estas 2 estructuras, estudia bastantes más estructuras de comunicación, pero en particular estas 2 las estudia y se da cuenta que esta estructura de aquí es mucho más eficiente para resolver el ejercicio, para resolver este problema, ¿sí? Ahora, noten que esta tiene menos tubos de comunicación, ¿no? Aquí hay 5 y aquí hay 4, ¿sí? Entonces, la teoría de la comunicación social lo que nos diría es, bueno, esta de acá debería ser mejor porque tiene más maneras de comunicarse, ¿sí? Pero resulta que no, resulta que experimentalmente, lo hizo un montón de veces, se dio cuenta que esta estructura era mucho mejor para resolver el problema, ¿sí? Y entonces, algo que es muy clásico en este tipo de teorías es, bueno,
que no sé si alguna vez han llevado algún curso más como de liderazgo, de cosas de administración. Bueno, lo que dicen es, esto depende de que haya un buen líder, ¿no? Que dirija la actividad. ¿Sí? Sin embargo, cuando preguntaban en esta estructura quién era el líder, realmente no era claro quién era el líder. ¿Sí? Y en esta de acá era muy claro que el de naranja era el líder. ¿Sí? Entonces, mientras que antes se consideraba que el líder pues era una persona con ciertas habilidades, ciertas capacidades, etc., lo que se dio cuenta Alexander Babelas es que el líder depende de la estructura de comunicación. ¿Sí? Y eso es una cosa que en el 98 fue brutal, ¿no? O sea, realmente el líder no nada más es la persona con mejores habilidades, sino depende estrictamente de la estructura de comunicación. Sí, realmente fue revolucionario esa idea y este experimento. Entonces, el líder depende de la estructura de comunicación y el éxito depende de dos cosas: de que haya un buen líder y una buena estructura de comunicación. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues esto está muy padre, y entonces si uno quisiera establecer una nueva estructura, pues busques una estructura que se comporte bonito, ¿sí? Pero lo cierto es que esas estructuras ya existían desde antes, ¿no? Entonces la pregunta es, dado una estructura, ¿cómo encuentro al líder? ¿Sí? Pero como a mí esas cosas de liderazgo y así no me gustan, pues le vamos a decir el chido. ¿Ok? ¿Cómo encuentro al chido? ¿Cómo encuentro al que realmente me va a llevar al éxito? ¿Sí? Y entonces, una vez que ya encuentro a ese chido, pues entonces pongo ahí a una persona con buenas habilidades de liderazgo. ¿Sí? Pero si lo pongo en cualquier lugar, no necesariamente me va a funcionar. Y entonces, este es esencialmente el tema que vamos a estar hablando. A esta rama de la teoría de redes, de la teoría gráfica, se llama centralidad. En esencia, la centralidad es cómo buscar chidos en una red. ¿Sí? A ver, si tenemos esta red, ¿cuál se les ocurre que va a ser el chido? El rojo, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Es como muy intuitivo. Y bueno, casi todas las ideas de por qué o de cómo se busca a un vértice chido surgen de esta grafiquita. ¿Sí? Ahí está el rojo y como que intuitivamente todos sabemos que ese es el chido. La pregunta es, ¿por qué? Entonces, bueno, una de las primeras aproximaciones que hizo, y que es bastante útil, es ¿por qué es el que tiene más amigos, no? Si esto fueran personas, si es una red social, se están comunicando entre ellos, pues el rojo es el que tiene más amigos. ¿Sí? Y entonces, yo en el 54, noten que pasan 6 años del experimento hasta que llegan a esta conclusión maravillosa, dice, bueno, pues el chido va a ser el popular. ¿Sí? Entonces, alguien muy popular, ellos justifican, pues está como en el fondo de todo lo que sucede en la red. ¿Sí? Las personas populares realmente pues están en todas las noticias que hay en la red, ¿no? Y por otro lado, alguien X, alguien poco popular, pues no está muy involucrado, ¿no? Se entera ahí al final, es así como, pues X, ¿no? Entonces realmente esta medida, el pensar que el chido es el más popular, el que tiene más amigos, lo que nos mide es el potencial de comunicación. ¿Sí? ¿Qué tanto una persona va a comunicar lo que piensa a la red? ¿Sí? Y entonces, Nieminen en el 74, noten que pasan 20 años para que se den cuenta de esto, dice, bueno, esta medida de importancia, lo que nos dice es, la importancia de un vértice B va a ser justamente el número de amigos que tiene ese vértice, ¿sí? Que es lo que en la teoría de gráficas conocemos como el grado de un vértice, el número de aristas que llegan a ese vértice. Entonces, a ver, si tenemos esta de aquí, ¿cuál es el vértice chido?
Este de acá, ¿están de acuerdo? Es el que tiene 4 amigos. Este acá tiene 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1. ¿Sí? Y bueno, de este se han estudiado un montón de variantes, ¿no? Por ejemplo, hay algunas empíricas donde realmente agarran un montón de redes que ya existen y se dan cuenta que realmente, pues sí, el chido es justamente el que tiene más amigos. Hay algunas variantes que dicen, bueno, no me voy a preocupar por los amigos, ¿no? Sino por los amigos de los amigos, como los que están a distancia 2. ¿No? Quien tenga más amigos de los amigos, pues realmente sus ideas van a permear en la red mucho más fácil, ¿no? Esto es lo que se conoce en la teoría de gráficas como una segunda vecindad. También hay variantes que integran la frecuencia de actividad, porque bueno, puede que tenga muchos amigos, pero realmente soy gamer y no me gusta convivir con la gente y me quedo jugando LOL todo el día. Y entonces pues realmente también importa qué tanto se comunica ese vértice, ¿no? Hay gente que es mucho más social que otros. Y así como es, hay como muchas variantes que se han ido estudiando de estas. En realidad uno lo puede hacer como pues tan complicado como se le dé la gana, ¿no? Y como el problema exige. Otra cosa por la cual este vértice podría ser muy importante es porque realmente él se entera de toda la información de la red, ¿no? Para que este se comunique con este, pues lo tiene que hacer a través del rojo, ¿sí? Entonces de cierta manera se entera de todos los chismes que pasan, ¿no? Y entonces pues eso es lo que dice Shaw en el 54 también. Dice, bueno, el chido va a ser el metiche, ¿sí? El que se entera de todo. Entonces, sí, como tal, si se enteran de todo son chidos, pero son bastante X si son los últimos en enterarse del chisme, ¿no? Si no se enteraron de nada, pues realmente no son tan importantes en esta red. Y esto justo lo que hace es medir el potencial de control de la información. ¿Por qué? Porque si yo me entero de toda la información y la información tiene que pasar a través de mí para que los demás se enteren, entonces yo decido también de qué se enteran los demás, ¿sí? Como en el caso de la grafiquita de acá. O sea, imagínense que este quiere comunicar algo a este, pero pues el rojo decide, no, de eso no se va a enterar, ¿no? No me conviene que se entere, ¿sí? Entonces realmente esto nos mide el potencial de control de la información. Y entonces justamente fue Freeman en el 77 que dice, bueno, vamos a partir de la premisa que la información viaja lo más rápido posible, ¿sí? Y entonces vamos a pensar en cuál es la probabilidad de que pase por un vértice la información, ¿sí? Entonces, usualmente cuando hablamos de probabilidad uno podría echarle maquinaria de probabilidad bien fuerte y procesos estocásticos, martingales y cosas del demonio, pero en nuestro caso va a ser cosas de la probabilidad bonita, casos favorables entre casos posibles. Cualquiera que les diga que hay más cosas, no es cierto. Entonces, a ver, pensemos. Si estos dos vértices se van a comunicar, ¿cuál es la probabilidad de que este vértice se entere? Esto es como cuando uno da clase, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? No. Pues es cero, ¿no? Estamos asumiendo que la información pasa de la manera más rápida posible. Entonces, pues entre estos dos ya se hablan. Entonces no tiene ningún sentido que el de rojo se entere. La probabilidad es cero, ¿sí? Pero, porque ya está esa lista. Pero, si estos dos se van a comunicar, ¿cuál es la probabilidad de que este se entere? 0.5, exactamente, ¿no? Aquí sí se entera, ese es uno de los casos favorables, cuando sí se entera, y acá no se entera, ¿sí? Entonces la probabilidad de que este vértice se entere cuando estos dos se van a comunicar es de 0.5, un medio. Entonces vamos a sumar sobre todas las parejas de personas, ¿sí? Agarramos dos personas
Y para un cierto vértice vemos si cuando esas dos personas se comunican, cuál es la probabilidad de que él se entere. ¿Sí? Y definimos eso. La importancia del vértice va a ser justo la suma sobre todas las parejas de personas de esta probabilidad de que se entere de la información. Entonces, fíjense, en esta gráfica vamos a hacer un ejemplito extenso. Me voy a fijar en este vértice. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que cuando este se vaya a comunicar, este se entere? Entonces, pues si se comunica con este, sí se entera, ¿no? Forzosamente la información tiene que pasar para llegar y pasa por el vértice azul. Si se comunica con este, con este también, con este también, con este también, con este también. Y con este de acá también. ¿Están de acuerdo? Pero con este de acá, no. Si entre estos dos se comunican, pues el de azul ni se va a enterar. ¿Sí? Y ahora vamos con este otro vértice. Pues si este se comunica con este, también se entera. Con este de acá, con este de acá, con este de acá, con este de acá, con este. ¿Sí? Entonces, para cada vértice yo tendría que checar todas las parejas y ver cuál es la probabilidad de que se entere y lo subo. Y resulta que esta medida es como bastante buena para identificar este potencial de control de la información. Y si se acuerdan, en este mismo ejemplo, cuando nos fijábamos nada más en el número de amigos, este era el vértice más importante, pero con esta nueva medida, este es el vértice más importante. Si uno lo hace para todas las parejas posibles, este de acá es el vértice más importante. Y uno dice, chin, pues ya tenemos medidas que me están indicando vértices distintos, ¿no? Entonces eso empieza a ser un problema difícil de tratar, pero realmente depende pues, de qué es lo que quiero medir. O sea, por un lado estoy midiendo quién es el popular y por el otro lado estoy midiendo quién es el metiche. Ahora, otra de las razones por las cuales este vértice podría ser importante es porque realmente como que es el más cercano a todos, ¿sí? De este está como a distancia 1 de todos los demás, ¿no? Este para acá, para acá, para acá, para acá y para acá. Y todos los demás están a distancia 2 de los otros. ¿Sí? Hay que dar 2 saltitos para llegar. Entonces realmente, sí, pues esa podría ser una de las razones por las cuales este vértice rojo es importante. ¿Por qué? Porque es el más cercano a todos. Entonces, justo Levitt en el 51 dice, bueno, el chido va a ser el chismoso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el chismoso puede esparcir un chisme. ¿Sí? Si ese dice, no, es que pasó tal cosa, pues el chisme va a correr muy rápido en toda la red. Y por otro lado, si necesita ser escuchado a través de otro, pues va a ser bastante X esta persona. Entonces, esta idea de que el chido es el chismoso, mide el potencial, pero para difundir la información, mientras que el otro medía el potencial para controlarla, este es para difundirla. ¿Sí? Si agarramos el que está más cerca de todos, pues es como para que más rápido todo el mundo se entere del chisme. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sabidusi en el 66 define la descentralidad de un vértice. ¿Sí? En vez de pensar en qué tan importante es un vértice, qué tan no importante, qué tan deschido es el vértice. ¿Sí? Entonces le puse así como importancia el arenoso. No es... Y dice, bueno, vamos a sumar las distancias de ese vértice a todos los demás. Y eso nos dice, pues, qué tan lejos están. Noten que esta función crece cuando hay muchos muy lejanos. ¿Sí? Entre más lejos esté de todos, pues esta función va a ser más grande. Entonces, mientras que nosotros buscábamos como maximizar la importancia, aquí estamos minimizando la deschidez del vértice. Y eso de cierta manera nos da una medida de importancia, ¿no? Entonces, en esta gráfica de aquí, si se dan cuenta, este vértice es el que está más cerca de todos, ¿no? Está a distancia 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 y 3. Y cualquier otro que agarren va a estar más lejos y esa suma va a aumentar, ¿sí? Entonces, de nuevo, esta gráfica
es como particularmente fea, ¿no? En el sentido de que, pues, en el número de amigos es este, pero el popular es este, el metiche es este y el chismoso es este. Entonces no necesariamente tienen que ser el mismo, sin embargo en la práctica resulta que casi siempre son el mismo. Lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Para ser el metiche y el chismoso, pues tienes que ser el popular, si no, no te enteras. Entonces, en general sí son el mismo, pero existen casos en los cuales no sucede eso. Y bueno, estas ideas, que si bien se portan como bonito para hablar de este tema, tienen mucho sentido en otro tipo de redes. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una red de computadoras, ¿sí? Y yo quiero intentar ser hacker de esta red de computadoras. Entonces, ¿qué pasa si yo destruyo al popular, al que tiene más números? Si yo agarro una de estas computadoras y la hackeo y la inutilizo. Entonces, ahí estoy haciendo la mayor cantidad de daño que puedo hacer. ¿Sí? Estoy desconectando lo más posible esta red de computadoras. Por otro lado, si yo hackeo al metiche, pues me voy a enterar de la información que hay en esa red. Ahí no quiero destruir lo más posible la red, sino enterarme de la mayor cantidad de información. ¿Sí? Entonces ahí pongo ¿cómo se llaman estos? Se me fue la palabra. Uno de estos programas que recupera o que guarda toda la información que tecleas, por ejemplo, ¿no? Cualquiera que sea novio o novia psicópata seguro lo ha ocupado. Entonces ahí me entero de mucha información, me entero de todo lo que pasa, y es de la manera en la que más me entero en la red. Por último, ¿qué pasa si yo hackeo al chismoso? Pues entonces ahí puedo enviar un virus, y ese virus se va a distribuir lo más rápido posible en toda la red. ¿Sí? Entonces, si bien estas ideas tienen mucho sentido en las redes sociales y en las redes de comunicación, se extrapolan a muchas otras redes de manera bastante intuitiva y bastante inmediata. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha leído El Hobbit. ¿Sí? ¿Lo vieron la película? Se la recomiendo, al menos la película, pero el libro está ahí. Entonces, por ejemplo, nos pueden servir estas ideas para analizar novelas, ¿sí? En este sentido, este es justamente por cercanía, ¿no? Que es el chismoso. Entonces, esta es una red que se hizo a partir de la novela El Hobbit. Cada vez que hay una interacción entre dos personajes, hay una arista. Estos son todos los personajes que aparecen ahí, y hay una arista entre dos de ellos y tienen una conversación durante la novela. Y entonces puse el tamaño de los nombres en función de qué tan importantes eran por cercanía. Si se dan cuenta, Bilbo, que aparece aquí, es el más grande, lo cual tiene mucho sentido, porque es el personaje protagónico de la serie. Y no sé, por acá aparece Thorin, que es uno de los enanos, que también es muy importante en la novela. Y por acá uno diría, bueno, Gandalf usualmente es importante en esa novela, pero aparece más chiquito porque no tiene tanta relevancia. Entonces, de cierta manera nos ayuda en una novela a definir cuál es el papel que tienen los personajes, ¿sí? Y de hecho esta es la misma red, pero ahora con la métrica del metiche, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí prácticamente desaparece porque no aparece casi en toda la novela, pero Bilbo sigue siendo el personaje más grande, el personaje más importante, que es protagónico. Lo mismo podemos hacer para series de televisión. ¿Alguno ha visto Game of Thrones? ¿Sí? Esta es una serie que está en HBO y es una serie bastante buena, es de mis favoritas, pero además tiene una particularidad. Cuando uno la está viendo, no queda claro quién es el personaje más importante. Todos tienen como líneas de historia que son muy relevantes. Entonces no siempre queda claro cuál es el personaje que es el que dices, ese se va a quedar con el trono, ¿no? O sea, realmente no queda muy claro. Porque todos son, de repente hay episodios en los que dicen, no, este es el bueno, ¿no? Y de repente dicen, no, se volvió loco. O cosas de ese estilo, ¿no?
Entonces, fíjense, esta es una red que se hizo a partir del libro, de los libros de Juego de Tronos, del primero y segundo libros, ¿sí? Y entonces aquí aparecen, más grandes, los personajes que son más importantes hasta este libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece este acá Tyrion, que después pierde un poquito de importancia, pero siempre está como presente, lo matan, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pero a esas alturas de la historia era como muy importante. ¿Sí? Y hay otros personajes que ahí se pierden, ¿no? Y hay otros que van cambiando. Entonces, no solamente eso, sino nos ayuda un poquito a dar una especie de modelo de cómo se va desenvolviendo la historia. ¿Sí? Hay veces que ciertos personajes son muy importantes y de repente empiezan a decrecer en importancia y otros empiezan a cobrar mucha relevancia. ¿Sí? Este en particular se hizo con la de el Metiche, ¿sí? Que se llama centralidad de intermediación. ¿Sí? Entonces también nos da ayuda de cierta manera a representar redes dinámicas, en el sentido de que vamos dando un poquito de cómo va evolucionando la historia. ¿Sí? En muchas novelas por ejemplo, de la literatura española de 1500-1600, tenía una particularidad que era como que al final alguien se moría, ¿no? Y entonces eso hacía un cambio brutal, o sea, como que todo iba empezando a ser muy complejo, y de repente alguien se muere, y como que ya acaba la novela y todos son felices, ¿no? Esa es una particularidad como de ese siglo en las novelas, y resulta que si uno hace un análisis de este estilo, sí, justo cuando borras a uno, pues otros adquieren mucha relevancia, otros pierden relevancia, y entonces ya es como el desenlace de la novela. Entonces estas técnicas son muy útiles, por ejemplo, para estudiar novelas. Me encantaría, por ejemplo, no sé, 100 años de soledad, novelas de ese estilo, para usarlas como para identificarlas. ¿Sí? Y bueno, otras centralidades. ¿Sí? Aquí les hablé tres que son como las más clásicas, las más importantes, de las que más se ocupan, pero hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener un mapa. En este caso tengo un mapa del Distrito Federal y voy a poner un vértice por cada una de las alcaldías y una arista entre dos si comparten una frontera. ¿Sí? Por ejemplo, estas dos comparten una frontera, entonces hay una arista. ¿Sí? Y entonces, pues algo que podría ser interesante es, bueno, ¿dónde colocaríamos un hospital en esta gráfica? Si este fuera nuestro mapita, así estuviera en nuestro estado, en nuestra colonia, ¿dónde colocamos un hospital? Entonces, ¿qué es lo que queremos al colocar un hospital? Pues que si hay una urgencia, llegues lo más rápido posible. ¿Sí? Y entonces, bueno, otra medida interesante es la excentricidad, se le llama. La excentricidad es la distancia de un vértice al más alejado. ¿Sí? Notemos que no es lo mismo que la suma de las distancias, sino este es como el máximo de las distancias. ¿Sí? La excentricidad de un vértice es la distancia al más lejos. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, aquí en el vértice rojo, pues esta distancia 6, si yo pongo un hospital ahí y alguien tiene una urgencia por acá, va a tardar un montón en llegar, ¿no? En cambio, si yo lo pongo aquí, va a estar como lo más cerca posible. ¿Sí? En ese sentido, el máximo de las distancias se minimiza en ese vértice. Entonces, justamente eso nos da otra medida de importancia más relevante para el problema de poner un hospital. Y de hecho, uno de mis alumnos de tesis hizo ese análisis para las colonias del municipio de Santiago de Querétaro y encontró que en esas colonias se debería de poner un hospital para minimizar esos tiempos en términos del tráfico, porque una cosa es que estén cerquita y otra es que estén cerca con tráfico, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México usualmente no medimos las distancias en kilómetros, sino en horas, ¿no? Entonces tiene mucho sentido pensar en cuál es el que está cerca, pero en términos del tiempo, porque en una urgencia lo que te interesa minimizar es el tiempo. Hay otro tipo de centralidades, por ejemplo, la centralidad de eigenvector. Más allá de decirles cómo calcularlas, les voy a dar como un poquito de la idea intuitiva
que hay detrás de estas medidas, ¿no? La de eigenvector lo que dice es que, bueno, pues una persona que es importante habla con gente que también es importante. Para que sea importante, de cierta manera tienes que rodearte de gente importante. Está la centralidad de subgráficas, que dices, bueno, pues igual y tenemos estructuras de amigos, por ejemplo, ternas de amigos, eso sucede muy común, ¿no? Hay veces que hay subgrupitos de 3 que entre todos ellos son amigos, ¿sí? Y esas son estructuras que se pueden considerar importantes. Por ejemplo, cuando analizamos redes de proteínas, pues hay ciertas estructuras que se llaman motifs en inglés, no estoy seguro cuál sería la traducción, pero esas redes son como, hay subestructuras que son importantes para la expresión de una proteína. Está la centralidad de Katz, que dice, bueno, si se acuerdan cuando hablábamos del metiche, decíamos, bueno, la información viaja de la manera más rápida, pero ¿qué pasa si no necesariamente viaja de la manera más rápida? A veces te acabas enterando por otro lado. Entonces, esta centralidad de Katz agarra ese supuesto y lo relaja un poquito. Está la centralidad por trayectorias, que dice, bueno, pues una vez que se acaba el morbo de un chisme, pues el chisme desaparece. Bueno, ya una vez que ya se empieza a desperdigar, pues empieza a desaparecer. La centralidad por clanes, que son como grupos densos de amigos, que todos son amigos de todos. La alfa centralidad, que es bastante usada en cosas más bien como de economía, donde ya sabemos información a priori, ya tenemos una persona que dice, no, mira, esto va por aquí, alguno de estos debe ser importante, y nos permite integrar esa información que es como más empírica a estos modelos. La centralidad de percolación, que esto tiene que ver como cuando hay vértices que se prenden y se apagan, ¿no? Entonces cuando se apagan, de cierta manera modificas la estructura, pero ¿cómo puedes determinar vértices importantes si algunos se apagan y otros se prenden, ¿no? Esto sirve, por ejemplo, cuando hay redes de telecomunicación, donde hay veces que las antenas se saturan y ya no tienes internet, por ejemplo. Entonces, ¿cómo determinas cuáles son las importantes? Y realmente hay una cantidad absurda de medidas de centralidad, prácticamente tienen que ver con el problema que ustedes quieran modelar, ¿sí? Una de las más notorias o más importantes es el PageRank de Google, que nos ayuda, lo que hace es determinar en esta red que es el internet, dado una búsqueda, cuál es la página que es más importante, ¿no? Por eso, por ejemplo, Wikipedia, casi cuando uno busca algo, pues es lo primero que te aparece, ¿sí? Es porque es muy importante en ese sentido. Y lo que hace el PageRank de Google esencialmente es buscar, pues, cuál es la página más chida, dado la búsqueda que estás haciendo. Y así como pues hay para todo, ¿no? O sea, si están modelando genes, hay otros tipos de centralidad. Si están modelando ecosistemas, donde los vértices son especies y las aristas son que uno se come al otro, hay otros tipos de centralidad que son importantes. Y así. Entonces, esta es un área muy rica en ese sentido. Ustedes agarran un problema que se puede modelar con una red, y entonces identificar cosas importantes en esa red es algo muy útil, ¿sí? Muy padre, y que además mucha gente que se dedica a eso no lo conoce, ¿sí? Realmente desafortunadamente, yo diría. Estas técnicas no son tan famosas, ¿no? Entonces, de hecho, es un área como muy padre para la gente que sabe un poquito más de matemáticas a lo que se puede dedicar, ¿no? Por ejemplo, si fuera una empresa, harías tu red de proveedores, ¿no? Y hay unos que compran a otros, y entonces podrías identificar qué proveedores son más importantes para ti, y entonces pues, atenderlos bien, ¿no? Darles, no regatearles, por ejemplo, ¿no? O al revés, tu red de compradores, hay ciertos compradores que son más importantes, tú les puedes ofrecer ciertos descuentos para mantenerlos cautivos, ¿sí? Entonces, dependiendo del problema, es la importancia, y esto es un área muy rica en las matemáticas discretas. Y, perfecto. Entonces, otra de las cosas que estudiamos en esta área son los grupitos, ¿no? Una vez que ya identificamos qué vértices o cuáles son los chidos, bueno, ¿cómo identificamos a los grupitos de amigos? Entonces, si se dan cuenta en esta gráfica que les comentaba de la serie Game of Thrones, hay como colores distintos, ¿sí?
Estos de acá son, de hecho, geográficamente pertenecen a una cierta área, estos de acá a otra, estos de acá en otra. Entonces, si se dan cuenta en esta gráfica, como que le asigné colores a los grupitos de personajes que como que conviven entre ellos, ¿sí? Y entonces, en general, cuando tenemos en particular una red social, nos interesa saber cuáles son los grupitos. Por ejemplo, los grupitos que se conocen por la secundaria son distintos que los grupitos que hicieron de amigos en la universidad, o los que conoces por tu trabajo o por ciertos hobbies que tienes, ¿sí? Entonces, dado una gráfica grandota que representa una red social, ¿cómo identificas a esos grupitos? Y estos grupitos se conocen en esta rama como comunidades, ¿sí? Entonces, vamos a dar una definición bastante bonita porque nos ayuda bastante. Una comunidad es un grupo de vértices que están más densamente conectados entre ellos que con el resto, ¿sí? O sea, como que entre ellos son muy amigos, pero no tanto hacia afuera, ¿sí? Y entonces, de cierta manera, esto nos sugiere que la gráfica tiene divisiones como muy naturales. Por ejemplo, si tuviéramos esta gráfica, ¿cuáles serían las comunidades? De cierta manera, como que estos son como muy amigos entre sí, pero hacia afuera no tanto, ¿sí? Estas de aquí serían las comunidades justamente. Estos son como muy amigos, pero hacia afuera no tanto. Estos son muy amigos, pero hacia afuera no tanto en comparación como lo son hacia adentro. Estos de acá son muy amigos y hacia afuera no tanto. Entonces, de cierta manera, esto nos ayuda a decir, bueno, y la gráfica tiene unas estructuras ahí como muy naturales, ¿no? Que ya provienen de la formación de la red, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿cómo encontramos a estas comunidades? Y para eso hay una gran diversidad de algoritmos. Les voy a explicar uno que está muy sencillo. Y entonces, para ocuparlo, lo que vamos a definir es qué son vértices parecidos, ¿sí? O sea, ¿cuándo dos son parecidos? ¿Cuándo dos como que podrían estar en la misma comunidad? ¿Sí? Entonces, dos vértices son parecidos si sus vecindades son parecidas. O sea, si de los que son amigos, pues son esencialmente los mismos, ¿sí? Y de cierta manera eso te ayuda a determinar, pues, qué tan cercanos son. Pues, tal vez entre ellos no son amigos, pero comparten la mayoría de sus amigos, entonces como que seguro tienen los mismos gustos, ¿sí? Eso es en esencia lo que son vértices parecidos. Entonces, para hacer estos algoritmos, primero vamos a hacer lo que se conoce como una matriz de amigos, ¿sí? Todo el mundo ha llevado un poquito de matrices. ¿Saben qué es una matriz? Ok. Una matriz es un arreglo ordenado de números, lo cual no nos dice nada, pero resultan muy útiles para muchas cosas. Entonces, fíjense, en la entrada 1, 1, ¿sí? Vamos a decir, bueno, el vértice 1 es amigo de sí mismo. Pues sí, ¿no? Todos somos amigos de nosotros mismos en el mejor de los casos. En los casos menos autodestructivos, al menos. Y entonces vamos a poner 1. Luego, ¿el 1 y el 2 son amigos? Sí, ¿no? Ponemos un 1. El 1 y el 3, un 1. Pero el 1 y el 4 no son amigos, entonces pongo un 0. El 1 y el 5 no son amigos, pongo un 0. El 1 y el 6 no son amigos, pongo un 0. El 2 y el 1 sí son amigos. El 2 y el 2, pues todo el mundo es amigo de sí mismo. El 2 y el 3. Pero el 2 con el 4, con el 5 y con el 6 no son amigos. El 3 y el 1, el 3 y el 2, el 3 y el 3. El 3 y el 4, ahí sí son amigos. Pero con el 5 y con el 6 no. Y así vamos poniendo un 1 cuando son amigos, considerándose a sí mismos, y un 0 cuando no. ¿Están de acuerdo que hacer esta matriz es muy sencillo? O sea, una vez que tienen la red, obtenerla es bastante sencillo. Y bueno, esta matriz tiene propiedades bonitas en términos de cosas de álgebra lineal y así, pero esta matriz nos va a ayudar a detectar las comunidades. Entonces, ahora lo que necesitamos es medir una distancia que nos diga, bueno, que vértices que son parecidos están cerquita y vértices no tan parecidos están lejos. Y entonces, un ejemplo de estas distancias es la distancia de Hamming.
Lo que nos dice la distancia de Hamming es, bueno, dados dos vectores, dos cadenas en este caso de unos y ceros, ¿sí? ¿En cuántas entradas son distintos? ¿Sí? Acá. Entonces, por ejemplo, en la primera entrada son iguales, ¿no? Es 1 y 1, 0, 0, 1, 1, aquí difieren, este es 1 y este es 0, aquí difieren, y aquí son iguales. Entonces hay dos entradas en las cuales son distintos, ¿sí? Y esa va a ser nuestra distancia, ¿sí? Entonces fíjense, entre más parecidos sean, pues están más cerquita, ¿no? Si son iguales, la distancia es 0. Si difieren en todos, pues la distancia va a ser todos, ¿sí? Entonces, de cierta manera nos dice como qué tan cerquita están. Y entonces agarramos la matriz de amigos y hacemos nuestra matriz de distancias. Vamos a agarrar el renglón 1 y el renglón 3, ¿sí? Y entonces calculamos la distancia de Hamming. Si se dan cuenta, en estos tres son iguales, aquí difieren en esta entrada y en estas dos entradas son iguales. Entonces difieren en una entrada. Y entonces en la entrada 1, 3 voy a poner la distancia, ¿sí? Y podríamos hacer eso para cualquier par de renglones, ¿están de acuerdo? Además noten que es una buena distancia porque la 1, 3 y la 3, 1 pues son lo mismo, ¿no? Es lo mismo la distancia de ida que de regreso. Pues de hecho, uno puede ver que cumple con todas las cosas que tiene que cumplir una distancia para hacer distancia. Y entonces, una vez que tenemos nuestra matriz de distancias, lo que vamos a hacer es definir un valor de umbral, ¿sí? Vamos a decir, bueno, dos vértices van a estar en la misma comunidad si están a distancia menor o igual que 3, ¿no? En este caso, ese va a ser mi valor de umbral. Y entonces fíjense, ¿cuáles vértices están a distancia menor o igual que 3? Pues entre estos están a distancia menor o igual que 3, entre estos están a distancia menor o igual que 3, y esos corresponden a estos dos grupitos, lo cual es bastante natural, ¿no? Es justo lo que esperábamos, ¿sí? Ahora, notemos aquí algunas cosas. Este tipo de algoritmo permite también que un vértice, por ejemplo, pertenezca a dos comunidades, lo cual también tiene mucho sentido. O sea, uno tiene varias comunidades de amigos a las cuales pertenecen, que aunque entre ellos son ajenos, uno sí está en ambas comunidades. Entonces, realmente este tipo de algoritmos nos lo modela bastante bien. Ahora, aquí hay algunos problemas. Yo dije 3, pero ¿por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas es todavía, dependiendo de cada problema, es un área importante de investigación. O sea, ¿cómo determino este 3? ¿Por qué 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? ¿No? De hecho, si hubiera dicho 6, pues todos son la misma comunidad, ¿no? Entonces, determinar ese valor de umbral es un área importante de investigación y en general depende mucho del problema que se está modelando. De igual manera, pues ahorita dije la distancia de Hamming, pero hay otras distancias como la distancia de Jaccard que tiene que ver con las vecindades, con la diferencia simétrica de las vecindades, o la distancia del coseno, ¿no? Que tiene que ver con el producto punto usual de álgebra lineal, de Rn, en este caso de z pues la n, que justamente esta expresión es el coseno del ángulo que forman. Entonces cuando están en el mismo ángulo pues son igualitos, y entonces dependiendo del tipo de problema también la distancia puede cambiar. La idea de qué es lo que entiendo por distancia pues cambia, y cambia también la estructura de las comunidades dependiendo de cuál es la métrica que yo esté usando, ¿sí? Y bueno, hasta aquí les quería contar. ¿Alguien tiene alguna pregunta?